Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Ciudad. Hoy tenemos invitados, grandes invitados, y vamos a comenzar primero presentándolos a todos. Tenemos acá a Fernando Colchero, que es director de arquitectura de AGS Visión Inmobiliaria. Tenemos a Esteban González, que es director de AGS Visión Inmobiliaria. Y tenemos un invitado hoy día que es Luis Felipe Vergara. Él es analista político y nos va a dar una introducción, nos va a ayudar también a entender diversos parámetros sobre los desafíos para el nuevo gobierno en el ámbito de vivienda y planificación urbana. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola Carla. Gracias. Bueno, comencemos. Primero, Esteban, cuéntanos un poco cómo está el ámbito inmobiliario ahora que se viene un nuevo gobierno y que entra un gobierno de emergencia, como se le dice. Hay buenas expectativas. Ahora, esas expectativas hay que canalizarlas, concretarlas y sabemos que la crisis que vivimos es una de las crisis más profundas de los últimos 30, 40 años para el mercado inmobiliario y sabemos también que las crisis tienen inicio y final. Hace 2 años creíamos que estábamos en el fondo y seguimos como bastante sin salir. Y creemos que un cambio de gobierno, creemos que una nueva administración, una nueva forma de priorizar la economía, el mercado, puede dar un impulso y un gran envión al desarrollo de proyectos urbanos, proyectos de infraestructura, y desde esa perspectiva apalancar nuevamente el desarrollo de una industria que es inmensamente importante para lo que tiene que ver con vivienda, acceso a vivienda. Ya vimos recién todo el tema del déficit, hemos tenido otros cafés de ciudad al respecto, y también que tiene que ver con lo que tiene que ver con la mano de obra. La industria inmobiliaria es la que apalanca una gran cantidad de mano de obra y creemos que están todas las condiciones para que haya un despegar. Sabemos que no va a ser un despegar abrupto, pero yo creo que en la medida que el gobierno se vaya consolidando pueden haber muy buenas señales para que los inversionistas se vayan atreviendo a desarrollar proyectos, por lo menos en este periodo de los próximos 4 años. Sí, además, Carla, en este periodo pre-instalación del gobierno hay una expectativa porque ha habido declaraciones prácticamente desde la elección de la segunda vuelta que han buscado, creo yo, ser llamativas, que han removido un poco nuestro ambiente desde que se van a derogar todas las circulares de DU que se han publicado o que se va a liberar altura en todos los lugares donde haya acceso a metro, que son cosas que son bien polémicas, digamos, que son bien llamativas. Entonces se ha generado una expectativa respecto también de cuál va a ser el impacto real que esta administración va a hacer, tanto desde el punto de vista de lo que pueda hacer, de lo que tenga espacio para hacer, como lo que efectivamente sea capaz de hacer. ¿Qué piensas tú, Felipe, respecto a cuál es el espacio que tiene esta administración para maniobrar en este momento? Bueno, los periodos de campaña proliferan promesas de todo índole. Claro. Son maravillosos. Si uno las cobrara después, la verdad es que estaría bastante al debe. Y creo que en este caso también ha sucedido por los distintos candidatos que había. Y eso genera bastante expectativa. Entonces creo que es importante también tener cierta mesura y poner un poco la pelota al piso, porque muchas cosas que se pretenden hacer no necesariamente dependen no dependen exclusivamente del gobierno para poder lograrlas. O sea, hay un parlamento que requiere que se modifique, no sé, y haya un mayor avance en la permisología, por ejemplo, que afecta mucho al sector inmobiliario. Entonces, no hay duda que lo que viene es interesante, inflación ya bastante acotada, que es atractivo de repente atreverse a comprar una casa, ¿no? Cuando sabes que no te va a tocar una inflación del 12% y el dividendo que estás pagando al final lo terminas pagando el doble, sino que está más acotada, que los precios ya también posiblemente están en una meseta que nos permita proyectarnos y que los proyectos interesantes, nuevos empiecen a aparecer. Entonces creo que es un buen momento. Los niveles de crecimiento de los sueldos en Chile crece y eso es importante, y por sobre todo es muy importante el sector inmobiliario porque es el que genera mayor mano de obra. O sea, uno habla siempre de la minería, pero la minería nos genera muchas lucas, no hay duda, pero en mano de obra es bastante reducida. Entonces claro, es ese sector construcción, el sector inmobiliario el clave para que las tasas del 8% que tenemos hoy día disminuyan. Claro. Sí. Hay un tema de expectativas. 1 de cada 5 chilenos
quiere este año 2026 acceder a una vivienda. Eso dicen algunas de las encuestas. Por lo menos desde la perspectiva de las expectativas, yo creo que hay mucho ánimo. Ahora, quizás esta crisis en especial, más que inmobiliaria, fue una crisis financiera, o es una crisis de financiamiento. Y esa crisis de financiamiento viene por dos aristas. Por la arista del cliente final, que va al banco a solicitar un crédito, donde tiene que poner un pie un 20, un 30%, donde le dan condiciones comerciales que a veces no son las más favorables, donde te evalúan riesgos de una forma mucho más robusta y te hacen un test ácido que muchas veces hace que una vez que firmaste la promesa inclusive la tengas que votar. Y por otro lado está el financiamiento a las empresas constructoras o inversionistas que quieren desarrollar los proyectos y que ocurre lo mismo, que algunos no califican. Hay muchas empresas inmobiliarias que hoy día están muy adeudadas con los bancos, y desde esa perspectiva, si los bancos o la industria financiera no se pone más competitiva o de alguna manera en sus evaluaciones permiten que mejoren las posibilidades de poder entrar a este mercado, difícilmente el mercado inmobiliario también va a volver a ser como era hace 5 o 10 años. Sí, es que en ese sentido siempre nos ha tocado, creo, mucho escuchar este tema como de que se genera una tormenta perfecta en ciertos momentos, ¿cierto? Se junta lo financiero que mencionas tú, Esteban, con lo regulatorio, con temas de crecimiento económico. Entonces, parte de lo que ha ocurrido en los últimos años, donde se han coincidido estos factores, creo que ahora, de cara a la nueva administración, hay ciertas cosas que tienen que ver directamente con el rubro netamente del sector vivienda, urbanismo, ¿cierto? Que a lo mejor podemos profundizar en esa, pero ciertamente que hay otras cosas. Había un par de cartas al director en los últimos días en el diario que hablan de si se alejó el acceso a la vivienda debido a un exceso de resguardo de las condiciones de financiamiento, ¿cierto? Porque se empezaron a meter nuevas exigencias para que los bancos prestaran más del 80% durante los últimos 4 años para estar al día con Basilea 4, ¿cierto? Con ciertos acuerdos que había, y resulta que el resultado que hemos estado viendo es que se ha alejado un poco el tema del acceso a la vivienda. Entonces estas cartas ya están planteando explícitamente en el debate público que, oye, no se nos habrá pasado la mano por un exceso de resguardo de temas financieros, hemos dejado a la gente finalmente más alejada de la casa. Creo que ahí hay un punto del ámbito de financiamiento que sería interesante que el nuevo gobierno tuviera propuestas que pudieran mover esa aguja, digamos. Y la banca flexibilizar un poco, o sea, del 80 al 90, un tiempo en que se restaba el 90, o con tasas de interés que sean posiblemente asequibles. No sé cuáles son las fechas, no, eso ya depende también mucho del Banco Central, pero los 5, 6, 5,5 que ha habido, es difícil para la ciudadanía, más tener un pie del 20% lo hace complejo. Sí, de hecho, parte de la gran gracia que tuvo este último subsidio a la tasa, que se llamó ese proyecto, más que subsidiar la tasa, porque también ha sido noticia en los últimos días que la tasa inmobiliaria está en su mínimo desde el año 21, tuvo que ver con la garantía que se le da al crédito, porque al tener un aval del Estado para un porcentaje del crédito, ahí se permite liberar estas restricciones en las cuales se permite prestar un pie que va más allá del 20%. Entonces, todo, desde el punto de vista del sector inmobiliario, se evalúa mucho más fuertemente como impacto la garantía al crédito que este subsidio teóricamente. No hay discusión en cuántos puntos la tasa, pero finalmente que el subsidio a la tasa. Sí, la tasa que hay hoy en día a nivel latinoamericano es una buena tasa, o es una tasa como habían en los años 2000, que es una tasa cercana al 4%. Entonces es una tasa, claro, cuando nos acostumbramos a tener una tasa del 3, del 2, fue una locura, pero una tasa al 4 relativamente sana en el contexto latinoamericano. Con una inflación del 3, entonces también lo hace más atractivo. Eso sí funciona. Si el resto, como dice Fernando, son las condiciones del medio ambiente financiero que hacen que muchas veces las familias no tengan esa capacidad para tener un ahorro que les permita poner ese pie del 20% y acceder a la vivienda. Sí, y en un punto en el fondo que mezcla los temas de financiamiento con los temas del sector vivienda, tiene que ver con el famoso crédito especial a la empresa constructora que se está eliminando paulatinamente, digamos, por un proyecto de ley, que es un beneficio tributario que se le da a las empresas constructoras que hacen vivienda económica, ¿cierto? Que vendían una vivienda de menos de cierto precio, te podían pagar un IVA menor para la construcción. Eso se ha estado eliminando y finalmente eso le ha pegado muy fuertemente
precisamente al costo de la vivienda económica. Por lo tanto, también ahí está subiendo un costo de ese tipo de proyectos que nos interesa que se construya para paliar el déficit. Hay un déficit que todo el mundo está de acuerdo que ha crecido y, sin embargo, parece poco racional haberle eliminado un crédito a la gente que construye ese tipo de vivienda que apunta directamente a la gente que tiene menos recursos para comprar. Entonces, ahí también habría un punto al cual la nueva administración sería bueno que le diera una vuelta respecto de cómo podemos rescatar incentivos tributarios para la construcción de vivienda económica. Claro, siempre que no afecte el desafío de los 6.000 millones. No, claro, la recaudación no baja. Claro. Sí, por eso es un zapato chino. Es complejo, claro, porque tienes que dar por un lado, pero esperas recoger. Y la teoría, y no soy cercanamente experto en eso, pero la teoría plantea, y los expertos que han escrito sobre esto, que cualquier baja de impuestos no va asociado necesariamente a mayor crecimiento. No, claro, pero al mismo tiempo también Pero el dinamismo, sí. Precisamente, como que dicen, la mejor reforma tributaria es el crecimiento, ¿cierto? Porque eso, finalmente, la recaudación por cada punto de crecimiento que aumenta, también hay un impacto en la recaudación, que de hecho han subido harto los impuestos durante los últimos 10 años y la recaudación ha venido para abajo. O sea, como que también hay un efecto que se puede ver ya ahora con evidencia. Y la otra es la eficiencia o economía en los costos, controlar los gastos del Estado, que muchas veces cuesta, y la controladora ha dado en los informes de los últimos, yo creo, 6 meses, ha mostrado que se pueden hacer muchos ahorros en tema de costos. Oye, otro tema importante que yo creo que puede ocurrir y mirando hacia adelante para este año 2026 y 2027, es que el aumento en ventas en la región metropolitana fue aproximadamente un 11% del año 2025. Es decir, esa fue una súper buena señal respecto a lo que se venía dando los años anteriores. No obstante, en lo anterior, lo que tiene que ver con permisos, anteproyectos, permisos de edificación, decayó, no me acuerdo el número exacto, pero casi como un 20%. Entonces, está aumentando la venta, están disminuyendo los proyectos, ya sea por la tramitología, ya sea porque no se están todavía las inmobiliarias poniendo las pilas, o todavía no los inversionistas no logran el financiamiento bancario, es lo que conversábamos recientemente, pero puede darse de aquí, no digo a un año, pero de aquí a 2, 3 años se puede dar el mismo fenómeno que ocurrió después de la crisis subprime, donde la producción bajó tanto, el sobrestock que había se agotó, y lo que ocurre es que nos quedamos con un alza de precios producto de que no hay existencia. ¿Cómo ven ese fenómeno? ¿Creen que algo de eso puede ocurrir? Yo creo que hay una ventana en este momento de tiempo para poder hacer más expedita la obtención de nuevos permisos, ¿ya? ¿Y por qué una ventana? Porque el stock todavía es alto en términos históricos. O sea, todavía no es que haya un problema en cuanto a que hay demasiada poca oferta, por lo tanto los precios están subiendo, no. Creo que hay, por lo menos, mi estimación sería que durante este año todavía hay una ventana para que se hagan reformas a las normativas que permitan que empiece de nuevo a entrar una cantidad de proyectos importantes mientras el stock se sigue reduciendo. Pero creo que hay que aprovecharla. O sea, creo que es importante ponerse las pilas, porque hoy día efectivamente estamos en cifras que son históricamente bajas respecto al ingreso de nuevas solicitudes de permiso. Y ahí entra el punto de los permisos mismos, o sea, de la complejidad. Y este gobierno entrante ha planteado en varias oportunidades reducir, no me acuerdo cuál fue el número que dijo el futuro ministro de Hacienda, pero iba a reducir mucho unos formularios X a 10, 12, algo así, que me parece fantástico, siempre y cuando se cumplan con las normas, y no hay duda que las inmobiliarias en eso cumplen y respetan todos los ámbitos funcionales para que el proyecto sea viable, pero reducirlo es otro elemento importante que abarata costos y que lo hace más eficiente, y que es algo que a veces nos complica y nos enreda y nos aburre. O sea, claro. ¿Para qué voy a meterme en esto? Tengo que esperar 2 años, 3 años, 4 años para que me lo aprueben. No, meto la plata al banco y que me dé renta y me despreocupo de esto. Entonces, yo creo que eso va a ser un punto muy importante y uno de los grandes desafíos que tiene el futuro gobierno de cara a lo que es el tema de construcción inmobiliaria. Claro, y en el caso inmobiliario se suma la perspectiva de que cada comuna interpreta de forma diferente las mismas leyes.
Entonces, no es que tú vayas a invertir en un lugar inseguro y en la comuna al lado vaya a ser diferente. Es decir, y eso hace más complejo aún el panorama inmobiliario. Y hay muchas interpretaciones de las leyes, como decía Fernando, hay ¿cuántas DDU? No sé, eso en este minuto creo que vamos en las 400 y tanto, 500 y tanto, no sé. Es decir, tenemos una ley, tenemos una ordenanza, tenemos los planes reguladores, pero además hay que, no sé, hay que meter a la inteligencia artificial 500 Claro. DDU para saber si realmente lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Es decir, no hay nadie que humanamente pueda entender el detalle fino o el hilo fino de dónde se puede colgar un funcionario público si te quiere rechazar un proyecto. Sí, yo creo que también es un desafío para la administración sacarle brillo político a los esfuerzos que se hagan, porque hay mucho de esto que significa ordenar simplemente, lo cual nunca es una cosa muy sexy desde el punto de vista político. No es que se haga un titular de diario como diciendo se ordenó artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcción y todo el mundo diga, oh, qué increíble. No es una noticia, ¿cierto? Entonces creo yo que hay que saberle sacarle el brillo en términos de cómo vamos a compensar las cosas que es necesario hacer, pero que no tienen tanta venta política, con las cosas que efectivamente van a ser titular de diario, como liberar altura o eliminar todas las circulares, digamos. Claro, bueno, en política se habla que lo fome es bueno. Claro. El gobierno de Canadá es fome. El gobierno de Estados Unidos no es fome. Y uno sacará sus conclusiones de cuál es mejor que el otro. El de casa es fome, sí o sí, no digamos Claro. que viene entretenido. Deberá ser algo fome y si eso es bueno y otros se lucen, porque esto en política es re importante, ¿no? Claro. El corte de cinta, y hay una obsesión a veces por No esto. menospreciemos los cortes de cinta. No. Que hubo la polémica la semana pasada. Sí, claro, La no, ministra ahora por pública. lo mismo. Da lo mismo quien corte la cinta. Claro. Lo importante es que se corte, ¿cierto? Y si eso pasa de un gobierno a otro, tampoco deberá ser mayor tema, pero sí es importante que se hagan, ¿no? Y uno después lo recuerda, me voy a remontar a años atrás. Uno terminó el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y decía, no, fue un gobierno fome. Claro. Tampoco el personaje aportaba mucho en el tema, pero era de naturaleza fome y él no era histriónico necesariamente. Pero con el tiempo, hasta el presidente electo, que fue opositor a ese gobierno, reconoce que fue un buen gobierno. Claro. Entonces, esa mirada también es importante. Si no es necesariamente todo tiene que ser muy show, tiene que ser eficiente. Y eso, y cuanto menos rol o menos protagonismo tengan los gobiernos, significa que las cosas están funcionando bien. Y eso es algo que deberíamos empezar a inculcar. Levantarse temprano y llegar temprano al trabajo, dijo alguien por ahí. Dijo alguien. La batalla cultural. No, sí, lo dijo Arrau, no sé Oye, cuál es la cultura que hay detrás de eso, pero bueno, está dentro de. No todo es malo, porque mira, el 6 de enero se aprobó en el Congreso la Ley de Modernización del Sistema de Planificación Territorial, que es una nueva ley que entiendo que hoy día está en un trámite en el Tribunal Constitucional para poder ser legislada definitivamente, que va a permitir reducir el tiempo de aprobación de los planes reguladores. Algo que nosotros estamos muy involucrados y que nos pone muy contentos, que ojalá este plazo que nosotros siempre decimos que es más o menos 4 años, pero cuando decimos más o menos 4 años hay algunos que se demoran 3 y otros se demoran 7. Entonces, desde esa perspectiva, que haya una ley que modernice, agilice los plazos y al mismo tiempo también haga que las participaciones ciudadanas sean más masivas, creo que es una buena señal. Vamos a ver si esto cuando entre en funcionamiento es útil y permite también hacer que los planes reguladores sean más flexibles. El problema de los incendios que vimos en Penco, en el sector del Inquierno, es precisamente que los planes reguladores van mucho más lentos que el fuego. Claro, y en el fondo, por mencionar algunos de los temas ya más específicos del sector que a mi modo de ver son relevantes y son urgentes, hay temas asociados a la ley de aporte al espacio público y su implementación que es urgente hacerse cargo, porque creo que ahí hay un nudo importante de lo que se llama permisología en proyectos inmobiliarios hoy día, y hay cosas que pueden ser de corto plazo y bastante más, entre comillas, sexys, como hemos dicho desde el punto de vista político, ¿cierto? Que se pueden modificar decretos, o sea, hay una coordinación que es necesario hacer entre el decreto del Ministerio de Transporte,
que regulamente esa ley con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, porque hoy día no están bien coordinadas y ahí hay un punto importante de roce, digamos, y de demora, y en el largo plazo hay que mirar cómo está operando la ley porque es transversal, me parece a mí. Incluso me ha tocado estar en exposiciones de la actual administración en donde se dice que la ley no está cumpliendo sus principios originales de universalidad, proporcionalidad y no me acuerdo cuál es el tercero, pero finalmente creo que es necesario que si una ley no está cumpliendo los principios que la inspiraron, sea revisada en forma seria a nivel de cambio legislativo, que eso puede ser más demoroso, puede ser menos fuente de titular, pero creo que ahí hay un punto importante en el cual hacerse cargo en esta nueva administración. Y ese es un punto complejo, porque ya trasciende a la futura administración. O sea, es un tema de cómo logramos que determinados proyectos de ley realmente avancen de acuerdo al espíritu en que se crearon, porque a veces entra un proyecto y lo que sale es un pulpo que nadie entiende. Pues recuerdo la reforma tributaria de Bachelet 2 con Arena, que nadie entendía qué era lo que se buscaba, salvo los tributaristas que estaban felices porque como nadie la entendía, iban a tener que requerir todos de auditores que les expliquen o que les lleven los proyectos. Entonces, y ahí hay un trabajo que hacer muy importante con el Parlamento. Políticamente estos proyectos a veces son buenos, pero lo que entra no tiene nada que ver con lo que sale y después es inaplicable. Yo estoy súper de acuerdo y creo que durante los últimos no sé cuántos años, pero para no ponerle número, nos hemos acostumbrado mucho a esa manera de legislar, digamos, en términos como de que hay leyes que tienen unos nombres realmente fantásticos, que pareciera que van a solucionar los problemas de la humanidad, que tienen modernización, agilización, todo lo que quiera, y finalmente terminan saliendo estos pulpos de los cuales hablas tú, Felipe, que no los entiende nadie más que el asesor que hay que contratar para poder desenmarañar ese nudo, digamos. Y a veces, producto de ciertas leyes, hay beneficios colaterales en ámbitos totalmente diferentes de la industria. Claro. Ha pasado en muchos casos. Y ahí está la ley de reforma al sistema político, que es muy importante. En el fondo, entenderse con 150, porque hoy día está lleno de pymes dentro de la Cámara de Diputados, o entenderse con X partidos políticos que tienen sus representantes en el Parlamento, entenderse con determinados grupos es bastante más eficiente y rápido de cara a la ciudadanía, por sobre todo, que es tratar de ir uno por uno consiguiendo hacer la cocina 2.0, una buena cocina, pero entre pocos comensales. ¿No? Pero eso va a agilizar, o sea, de todas maneras, entenderse con partidos políticos que no son unipersonales, sino que representan un conglomerado, agiliza. En este tema, como en todos los temas. Pero los 3 primeros meses me imagino que hay que mostrar éxito, es más con decretos que con leyes. En 3 meses no vamos a tener nuevas leyes, ahí hay que salir jugando y mostrar eficiencia, mostrar logros, porque si no se puede complicar también el panorama un poquito más social, ¿no? Así es. Y para ir finalizando, me gustaría que nos pudieran dar algunos consejos, más que todo como hablábamos del joven que se está arriesgando ahí a querer comprar su casa propia, o a los emprendedores. ¿Cómo vemos este ámbito económico, inmobiliario? Un consejo que les puedan dar a los que nos están escuchando. Primero partimos contigo, Fernando. Yo diría del punto de vista... Siempre es difícil dar consejos. Arriesguémonos con un consejo. Pero creo... Volvería al tema de la ventana del cual hablé, porque existe una ventana en este momento en la cual están mejorando las condiciones de financiamiento, ¿cierto? Hay una tasa que está bajando, que como dije ha sido noticia en los últimos días, que está a niveles del año 2021. Hay un stock que es alto todavía, por lo cual hay una presión a las inmobiliarias a vender todavía y a no subir los precios más allá de lo razonable. Por lo tanto, creo que hay un momento bueno para, si se hizo un esfuerzo de cotizar crédito y no llegó a puerto el año pasado o hace 2 años, de retomar esa instancia ahora durante este año, porque una vez que se reactive el mercado inmobiliario y que empiece a haber más proyectos, probablemente los precios de los nuevos proyectos van a ser más altos que los que hay hoy día. Entonces creo que es bueno aprovechar hoy día la oportunidad. Genial, datazo. Felipe, por tu lado. Más que recomendaciones, porque no me atrevería a darlas en este rubro en particular, pero sí los indicadores macroeconómicos son buenos,
los datos inflacionarios son buenos también. Eso es importante. Y el escenario hoy día es bastante favorable, ¿no? Y la proyección para adelante también lo es, también desde el punto de vista del empleo y del crecimiento. Entonces creo que esos son elementos que hay que considerar, ¿no? Más allá de los desafíos personales que cada uno tenga. No nos endeudemos más de lo que podemos pagar también. Sí, eso es clave para todos. Y Miren, yo comparto lo que han dicho, estamos en un clima moderadamente positivo, eso es lo que vemos para este 2026, y en el ámbito inmobiliario, precisamente en las bases de los ciclos es donde se generan mayores riquezas. Entonces, si el que quiere atreverse, el que de alguna manera se arriesga, porque hay que tener cierto riesgo en las tomas de decisiones, creo que es una tremenda oportunidad poder tomar una posición hoy en día, ya sea como inversionista o ya sea para la primera o segunda vivienda. Creo que hay un momento donde hay sobrestock, hay ofertas de precio y quizás entrar en este momento va a ser mucho más favorable que en unos 2 años más, desde la perspectiva del precio. Así que esa invitación dejamos hecha. Perfecto, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos están ahí escuchando, viendo. Visítennos por nuestras redes sociales, a través de los canales de YouTube, Spotify también. Así que nos vemos en otro Café de Ciudad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias.